¿Qué pasa cuando la persona que se supone debe protegerte es la que te enseña a destruir? Hoy vamos a hablar de una relación tan oscura como real, la del narcisista con su madre. Detrás de cada psicópata narcisista no siempre hay un trauma visible, pero muchas veces hay una madre con un amor distorsionado, controlador o ausente. En este video te voy a mostrar cómo esa figura materna puede convertirse sin saberlo o muy conscientemente en la arquitecta emocional de un ser sin empatía, sin culpa, pero con una capacidad increíble de manipular y destruir. Y si alguna vez has amado a alguien así o creciste con una madre que jugaba con tu mente y tus emociones, lo que vas a escuchar puede doler, pero también puede liberarte. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo explica al narcisista, también revela verdades sobre tu propia historia. Azawate, suscríbete si quieres seguir destapando las heridas ocultas del narcisismo y cómo sanarlas. ¿Qué se esconde detrás de esa personalidad gélida, calculadora y despiadada? ¿Estamos frente a alguien que simplemente nació dañado o es el resultado de una historia mucho más retorcida y silenciada? Hoy nos vamos a sumergir en una de las conexiones más tóxicas y soterradas que existen. Una relación que casi nunca se nombra en voz alta, pero que está en la raíz de muchos trastornos profundos de la personalidad. Hablamos del lazo invisible, pero brutal, entre el psicópata narcisista y su madre. Este no es un video cómodo ni ligero, es una mirada cruda al origen emocional de quienes destruyen desde la sombra. Vamos a explorar cómo la figura materna puede transformarse, a veces sin darse cuenta, y otras con total intención, en la arquitecta silenciosa de un monstruo emocional. Y lo más perturbador, cómo este vínculo perverso se perpetúa, se esconde y continúa causando estragos en la adultez del narcisista. ¿Por qué ese hijo no corta nunca el cordón? ¿Por qué la idolatra o en su lugar la ataca en secreto mientras la necesita desesperadamente? Si en algún momento te topaste con alguien así, o sospechas que podrías tener a uno cerca, quédate hasta el final, porque lo que vamos a revelar podría cambiar para siempre tu forma de ver ciertas relaciones. El psicópata narcisista no se presenta como un villano de película. Al principio es magnético, encantador, incluso admirable, pero debajo de esa fachada perfecta habita el vacío, el desprecio y una necesidad implacable de controlar y manipular. No siente culpa, no conoce el remordimiento. Puede hundirte sin parpadear y luego sonreír como si nada hubiera pasado. Pero ¿cómo se forma alguien así? Aquí es donde aparece ella, la madre. En muchos casos, ella es el epicentro emocional del narcisismo patológico. Representa la primera experiencia de amor, de protección, de conexión emocional, pero también puede ser el origen de las heridas más profundas, silenciosas y deformantes, las que no se ven, pero marcan para siempre. En los relatos de muchos adultos con trastorno narcisista, la figura materna no representa un refugio cálido ni una fuente de contención, sino un laberinto emocional sin salida, donde el amor no se da libremente, sino que se convierte en una moneda de intercambio. En lugar de protección, hay manipulación. En lugar de aceptación, condiciones. La relación entre madre e hijo no es solo complicada, es profundamente deformante, moldeando la estructura emocional del niño hacia una percepción distorsionada de sí mismo y de los vínculos humanos. ¿Cómo se puede construir una identidad sólida cuando quien debería amarte sin condiciones te usa como un parche para sus propias carencias? ¿Qué sucede con la empatía, con la autoestima, con la capacidad de formar lazos reales y seguros? En las historias de quienes desarrollan un narcisismo patológico, se repiten con frecuencia dos arquetipos maternos. El primero es la madre narcisista, controladora, que no reconoce al hijo como un ser autónomo, sino como una extensión de su propio ego herido. Esta madre impone exigencias desmedidas, castiga los errores con frialdad o desprecio, y solo ofrece migajas de afecto cuando el hijo cumple sus expectativas. Es el tipo de madre que ama solo si obedeces, y si no lo haces, te castiga con el silencio, la culpa o la exposición humillante. El niño aprende muy pronto que su valor no está en su ser,
sino en su capacidad de aparentar, complacer o rendir. Se convierte en un maestro del disfraz, en un experto en agradar y en manipular como mecanismo de defensa para sobrevivir emocionalmente. Así nace el narcisista, no como un ser maligno, sino como una armadura reluciente que cubre una herida invisible, la de no haber sido amado por quien realmente era. El segundo tipo de madre es la víctima, la ausente, la emocionalmente volátil e impredecible. Ella no impone control, pero tampoco ofrece sostén. Es la madre quebradiza, que invierte los roles y convierte al hijo en su soporte emocional, cargándolo con un peso que no le pertenece. Ese niño no tiene espacio para la infancia. Se ve obligado a madurar a golpes, endurecido prematuramente, aprendiendo a desconectarse del sufrimiento como mecanismo de supervivencia. En vez de encontrar límites claros o validación emocional, se enfrenta al caos, a la inestabilidad, al abandono. El resultado no es un narcisista ávido de reconocimiento, sino un ser emocionalmente anestesiado, que desconfía profundamente de todos y que transforma a los demás en objetos, piezas en su tablero, para no exponerse nunca a la vulnerabilidad. ¿Cómo puede un niño así desarrollar empatía genuina? ¿Cómo formar una identidad sólida si desde muy pequeño ha tenido que fragmentarse para sobrevivir? Es poco probable, y esa herida, si no se atiende, se convierte en una carga emocional explosiva que terminará estallando en sus relaciones adultas. El monstruo no aparece de la nada. Desde la infancia, el futuro narcisista psicopático da señales claras: frialdad afectiva, desconexión emocional, una necesidad desmedida de control, manipulación disfrazada de carisma. Pero en vez de corregirse, estas señales suelen ser ignoradas o, peor aún, celebradas por una madre ciega emocionalmente o quebrada por dentro. En lugar de enseñarle a reconocer y procesar sus emociones, lo entrena para reprimirlas. En vez de poner límites a su manipulación, la refuerza, le transmite un mensaje venenoso. Sentir es de débiles. Lo que importa es ganar, aunque sea con engaños. Así, ese niño aprende que las emociones de los demás son herramientas, que el miedo, el llanto o la alegría de otros se pueden leer, controlar y usar como armas. ¿Y quién le enseña eso? Su madre, a veces sin saberlo y otras veces con plena conciencia. Para la adolescencia, ya no hay niño, solo una máscara sólida y desconectada. Su mundo interior está torcido, no siente culpa, no sabe pedir perdón de forma auténtica y empieza a disfrutar del poder que le da manipular sin consecuencias. Es ese adolescente que siempre tiene una excusa, que miente con naturalidad, que humilla a otros como forma de sentirse superior. Si lo hieren, no lo expresa, ataca. Si se siente inferior, lo disfraza dominando. Está cargado de rabia contenida, pero también de un vacío insaciable de reconocimiento externo. En su casa, si intenta mostrarse vulnerable, la madre lo ridiculiza. No llores, pareces una niña. Otra vez con tus dramas, le dice, como si sentir fuera una amenaza. Si se rebela, ella lo castiga con frialdad, con distancias hirientes, con desprecio silencioso. Así, el ciclo se vuelve inquebrantable. Sentir se vuelve peligroso. Mostrar debilidad se traduce en castigo. Entonces, aprende a esconderlo todo bajo una fachada impecable. Y mientras todo esto ocurre, la madre lo encubre frente al mundo. Justifica su crueldad, minimiza sus abusos, lo presenta como alguien malinterpretado. Es que mi hijo es muy especial, tiene un carácter fuerte. Es que la gente es demasiado sensible, no lo entienden, repite, construyendo el escudo perfecto para protegerlo de cualquier consecuencia real. La sociedad empieza a percibir comportamientos inquietantes en él, pero la madre se encarga de encubrirlos, de desviar la atención con una habilidad casi instintiva. Lo que no logra ver o se niega a aceptar es que ese hijo al que tanto dice proteger ya no anhela afecto, sino control. Ya no busca ser comprendido, sino tener poder sobre los demás. Y en lo profundo,
Ese adolescente está dejando atrás su humanidad para transformarse en lo que ella, con cada gesto, con cada omisión, ha contribuido a forjar. Una máquina emocionalmente desconectada, sedienta de dominación, un ser que se alimenta de la emoción ajena para intentar llenar un vacío que no deja de expandirse. ¿Puede frenarse esta transformación? Sí, pero solo si alguien logra verlo a tiempo. Y tristemente, la madre primera que debería notar la alarma casi, nunca quiere mirar. Ya en la adultez, el psicópata narcisista parece tener su vida estructurada, pareja, trabajo, amigos, reputación, pero detrás de esa fachada mamá sigue ahí, no como un recuerdo lejano, sino como una presencia constante, como una sombra emocional que lo persigue, lo vigila, lo guía y lo manipula. Aunque ya no le dé órdenes explícitas, continúa gobernando desde las sombras, disfrazando su control con cuidados invasivos. Muchas veces compite con la pareja de su hijo por su atención y su lealtad emocional. Toda mujer que entre en su vida es vista como una amenaza al trono simbólico que esta madre nunca cedió. Se entromete en sus decisiones, da opiniones no solicitadas, lanza comentarios cargados de veneno pasivo y, sobre todo, mantiene su poder disfrazado de amor maternal. Y él, aunque adulto, sigue emocionalmente atado a ese cordón umbilical invisible que jamás se rompió por completo. Esta dinámica puede adquirir distintos rostros. Algunos narcisistas psicopáticos muestran una lealtad ciega hacia su madre. La defienden con fiereza. La anteponen incluso a sus propios hijos o pareja, aunque en privado arrastren un resentimiento feroz por las heridas de la infancia. Otros, en cambio, adoptan una postura más vengativa. La desprecian, la ignoran, la maltratan emocionalmente como forma de cobrar una deuda interna. Pero hay un tipo aún más oscuro, el que la instrumentaliza, el que la convierte en su aliada estratégica para manipular, destruir o dominar a otros. Ella, entonces, se vuelve cómplice de sus juegos mentales, a veces sin ser consciente, y otras con una sonrisa de satisfacción, porque aunque él crea tener el control, muchas veces es ella quien sigue moviendo los hilos con precisión quirúrgica. Lo más inquietante es que ya no se trata de una relación madre-hijo en términos sanos. Se ha convertido en un pacto sombrío, una simbiosis emocional donde ambos se necesitan para sostener la narrativa que han construido. Él depende de su validación, de su admiración sin límites, de su defensa incondicional, y ella lo necesita a él como su obra maestra, su creación perfecta, el reflejo de su ego proyectado en carne viva. Por eso lo absuelve de todo, por eso tapa lo imperdonable, porque su hijo no es solo un hijo, es su vanidad hecha persona. ¿Y qué pasa cuando alguien intenta interrumpir ese vínculo? Cuando una pareja trata de liberar al narcisista de la influencia materna, la respuesta es simple: estalla la guerra. Y en esa guerra emocional, el amor nunca gana, porque él aprendió desde pequeño que amar es rendirse, y su madre se aseguró de que él jamás acepte perder. Cuando se examina con profundidad la dinámica entre el psicópata narcisista y su madre, lo que se revela no es simplemente una relación disfuncional, sino una coreografía oscura de control y sometimiento tejida con lazos invisibles que ni los años ni la distancia logran romper. Es un vínculo retorcido donde él aparenta tener el mando, pero en realidad sigue siendo ese niño atrapado emocionalmente en una jaula invisible. Puede haber alcanzado poder, reconocimiento, riqueza, incluso fama, pero en su interior persiste la herida primigenia. El deseo de ser visto por ella, de recibir su aprobación, de provocarle miedo o de vengarse por todo el daño encubierto. Ella ya no necesita levantar la voz para imponerse. Ahora lo hace con una mirada precisa, una frase cargada de intención o un silencio que cala hasta lo más hondo. Es como si conociera de memoria los botones emocionales exactos para activarlo como a un títere obediente. Con el paso del tiempo, ese hijo transformado en adulto puede haber cambiado de ciudad, de pareja o incluso de identidad,
pero no ha logrado desprenderse de esa voz materna instalada en su cabeza. Esa voz que susurra: nunca será suficiente. Así no me haces feliz. Me vas a dejar sola. Y mientras su cuerpo envejece, su influencia se vuelve más refinada, más tóxica. Puede fingir dolencias para capturar su atención, lanzar culpas como dardos, manipular a los nietos si los hay, o boicotear relaciones que percibe como una amenaza a su trono emocional. Comentarios como «esa mujer te quiere quitar de mí» o «nadie te va a amar como yo» son dagas emocionales que dividen su mente y su corazón, atrapándolo entre su deseo de ser libre y una culpa infantil profundamente arraigada. Y así, el ciclo continúa. Él intenta marcar distancia, construir una vida autónoma, poner límites, pero cada intento activa una alarma emocional instalada desde la infancia. Una culpa devastadora lo paraliza. Entonces se siente frustrado, se irrita y canaliza esa presión interna descargándola con quienes sí puede dominar: su pareja, sus hijos, sus empleados. Se genera así una cadena de abuso alimentada por el miedo y una culpa jamás resuelta. Y aunque desde afuera parezca que el hijo adulto lleva las riendas, la realidad es que ambos están enredados en un pacto emocional sombrío. Él no se siente libre y ella no le permite serlo. Lo retiene no por amor, sino por necesidad de control, porque en ese cautiverio emocional disfrazado de vínculo maternal, nadie sale realmente ileso. Es en este punto donde comienza otra fase del infierno afectivo, la vida en pareja con un psicópata narcisista, cuyo eje emocional sigue siendo su madre. En muchos casos, estas parejas no lo notan al principio. Se sienten deseadas, valoradas, incluso idealizadas, pero con el tiempo empiezan a chocar contra una figura silenciosa pero dominante: la madre. No porque la escojan como rival, sino porque simplemente existen, porque se atreven a ocupar un lugar que ella considera suyo por derecho. En ese universo distorsionado, donde el hijo es una extensión emocional de su madre, cualquier persona que intente acercarse demasiado es percibida como una amenaza directa. No importa si es una mujer o un hombre, será vista como una intrusa que pretende arrebatarle lo que cree que le pertenece. Y lo más perturbador es que esa guerra nunca se libra abiertamente. Se ejecuta con sonrisas fingidas, comentarios impregnados de veneno y estrategias disfrazadas de buena intención. Si estás en una relación con un psicópata narcisista y su madre sigue siendo su eje emocional, no solo estás compitiendo por su amor, estás luchando por algo aún más profundo: su lealtad emocional. Y esa es una batalla que, en muchos casos, ya está perdida desde antes de empezar. La madre puede parecer encantadora, dulce, incluso afectuosa, pero detrás de esa máscara se esconde un radar encendido todo el tiempo, listo para detectar cualquier atisbo de independencia emocional en su hijo. Entonces surgen las frases envueltas en aparente cariño: desde que estás con ella, cambiaste, ya no eres el mismo, antes eras más feliz. Y lo más doloroso no es lo que ella dice, sino lo que él permite, lo que tolera, o peor aún, lo que cree. Porque dentro de su mente esa voz materna sigue siendo la ley, la verdad incuestionable, la voz que definió quién era desde niño y que, hasta hoy, no ha podido o no ha querido callar. El impacto para la pareja es profundamente desgarrador, una constante sensación de ser desplazada, de no alcanzar nunca el estándar, de estar compitiendo con una sombra omnipresente que jamás se desvanece. Se ven atrapadas en relaciones cargadas de tensión, donde las discusiones nacen de situaciones insignificantes, pero cargadas de veneno, provocadas por las intromisiones de la madre. Traiciones emocionales donde ella es humillada o dejada en ridículo frente a esa figura que, aunque no esté físicamente, nunca desaparece. La madre se convierte en ese fantasma omnipresente que habita la habitación, se cuela en cada conversación, se instala en la mente del narcisista. Y por más amor que la pareja dé, por más veces que intente acercarse, termina sintiéndose sola, desplazada, confundida. Porque esto no va de una suegra difícil, va del trauma vivo de su pareja, de esa huella psicológica que no deja de recordarle que el verdadero lazo afectivo del narcisista no es con ella,
sino con la mujer que lo crió y también lo quebró. Aquí es donde aparece una verdad brutal, incómoda, casi imposible de aceptar. El psicópata narcisista casi nunca corta el cordón con su madre. Puede decir que lo hizo, puede aparentar distancia, incluso pasar años sin verla, hablar mal de ella o presentarse como alguien finalmente libre. Pero ese lazo no está hecho de presencia, sino de control psíquico. Es una cadena invisible, moldeada con años de manipulación emocional, de condicionamientos disfrazados de amor, de culpa refinada al extremo. Aunque esté a miles de kilómetros, aunque tenga una nueva familia, aunque no responda a sus mensajes, su mente sigue obedeciendo la vieja programación. Es como un software implantado en lo más profundo de su inconsciente. No se percibe a simple vista, pero opera con eficacia quirúrgica, porque esa madre no solo fue quien lo crió, fue la arquitecta emocional que diseñó su forma de vincularse, de pensar, de amar y de destruir. Incluso cuando el narcisista habla mal de ella, lo hace usando el mismo marco mental que ella le inculcó. Puede llamarla tóxica, invasiva, manipuladora, pero repite los mismos patrones con sus parejas, con sus hijos, con cualquiera que intente acercarse emocionalmente. Porque el problema no es solo el vínculo físico, es la estructura interna que ella dejó sembrada. Romper con eso no se logra alejándose, sino reescribiendo desde dentro, desarmando esa identidad construida sobre el control, la imagen y el terror al abandono. Y eso para él es casi inalcanzable, porque implicaría enfrentarse cara a cara con el vacío que habita en su interior. Implicaría reconocer que toda su existencia ha sido una adaptación al dolor, no una elección genuina. ¿Y cómo aceptar algo así cuando toda su personalidad ha sido diseñada para huir de la vulnerabilidad? Romper verdaderamente con su madre requeriría algo que el psicópata narcisista no sabe o no quiere permitirse: sentir. No solo rememorar el pasado o hablar de él, sino experimentarlo con todo su peso. Dejar que el dolor lo atraviese sin anestesia. Aceptar la ausencia de afecto, la humillación constante, la ternura que nunca llegó. Pero eso desmantela el disfraz. Eso pone en riesgo el mecanismo que construyó para mantenerse a salvo. Por eso, la mayoría no se atreve. Prefieren seguir actuando desde el libreto aprendido, continuar dañando, proyectando, evadiendo ese abismo emocional que los aterra. Así, aunque digan que ya no tienen ningún vínculo con su madre, ella habita en su interior como una sombra persistente, como un eco eterno que dirige, limita y sabotea desde el silencio. Con el tiempo, este telón de fondo oscuro no desaparece, solo se vuelve más sutil, más opresivo, más inevitable. La madre envejece, su cuerpo se debilita, pero no su dominio emocional. Ya no necesita gritar ni controlar de forma directa. Ahora manipula con suspiros, con silencios, con ese chantaje emocional disfrazado de necesidad. Y él, el psicópata narcisista, lejos de encontrar madurez o paz con los años, solo colecciona fracasos y máscaras vacías. Puede tener una carrera, títulos, incluso dinero, pero la paz interior le es ajena. Ha ganado en imagen, pero ha perdido su esencia. Sus relaciones se rompen, sus parejas lo dejan, sus hijos se alejan, y cada vez que mira a su alrededor, hay menos personas, menos amor auténtico, menos sentido. Y entonces sucede lo más grotesco de esta tragedia emocional: el regreso al punto de origen. Sí, muchos de estos hombres, ya ancianos, con el cuerpo desgastado por el tiempo y el alma erosionada por sus propias decisiones, regresan a donde todo empezó, la casa materna. Como niños envejecidos, rotos, sin identidad real, vuelven a convivir con esa figura que jamás pudieron soltar. Pero no lo hacen por amor ni por redención. Lo hacen por necesidad, por miedo, por esa dependencia emocional enfermiza que nunca se rompió por completo. Y allí, entre medicinas, reproches y telenovelas, se encierra un ciclo que jamás fue cortado. Lo más trágico es que él todavía cree que tiene el control, pero en realidad sigue siendo ese niño emocionalmente castrado
que aprendió a manipular porque nunca aprendió a amar. Y lo más doloroso es que muchos repiten este patrón con sus propios hijos. Lo reproducen sin pensar, lo heredan sin cuestionarlo, transfieren la herida como si fuera una maldición familiar. Hijos criados con miedo, con crítica constante, con frialdad disfrazada de cuidado, con control disfrazado de amor. Hijos que crecerán buscando afecto en donde solo encontrarán abuso emocional, porque lo que no se sana, se hereda, y lo que no se enfrenta, se repite. Como una cadena invisible que se arrastra de generación en generación, destruyendo en silencio, apagando la luz de las almas, rompiendo vínculos antes de que puedan florecer. Ese es el verdadero final de esta historia, un lugar donde nadie gana, donde el amor nunca pudo nacer, asfixiado por el ego, por el deseo de control y por una herida que jamás se quiso sanar. La relación entre un psicópata narcisista y su madre no es solo una historia íntima y particular, es una advertencia, un reflejo crudo para quienes sienten que algo en su infancia no encajaba, para quienes han amado a personas frías, crueles, imposibles de complacer, para quienes han vivido relaciones marcadas por una madre ausente pero omnipresente, siempre dictando las reglas desde la sombra. Este video no busca culpar, sino abrir los ojos, porque si comprendemos el origen, podemos protegernos, podemos cortar el ciclo, podemos decir, conmigo no, aquí termina. Y si tú has vivido algo similar, si tú amaste a un psicópata narcisista, si fuiste esa pareja que luchó contra una madre invisible y dominante, escúchame bien, no fue tu culpa. Jamás fue tu culpa. Lo que enfrentaste fue una estructura emocional profundamente dañada, heredada, poderosa, y tú sobreviviste. Ahora tienes dos caminos: repetir ese patrón o liberarte para siempre. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video te hizo reflexionar, si tocó algo dentro de ti, o conoces a alguien que necesita escucharlo, compártelo, porque la verdad, cuando se dice sin miedo, tiene el poder de sanar, de liberar y de salvar. Gracias por llegar hasta el final de este video. Hoy abrimos una ventana a una de las heridas más profundas y menos habladas: la relación entre el narcisista y su madre. Ese vínculo silencioso que muchas veces es la raíz del dolor que otros terminan pagando. Si algo de lo que escuchaste resonó en ti, no lo ignores. Tu intuición es sabia. Mereces sanar. Mereces liberarte de patrones que no te pertenecen. Suscríbete para seguir explorando juntos las verdades que liberan. Deja tu comentario si necesitas soltar algo. Y comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más a abrir los ojos. Recuerda, la sanación emocional no es un lujo, es una necesidad urgente. Y tu historia no termina aquí. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, quien se elige a sí mismo, empieza a sanar de verdad.